Hola a todos, cuando hablamos de las especificaciones de una tarjeta gráfica, normalmente decimos palabras como bus, ROPs, TMUs, TDPs, palabras un poco extrañas que no mucha gente entiende. Por eso en este vídeo voy a explicar qué significa cada uno de los elementos que podemos ver en las especificaciones de una tarjeta gráfica. ¡Empezamos! Cuando hablamos sobre las especificaciones de una tarjeta gráfica, generalmente lo primero que decimos es bajo qué arquitectura se ha diseñado. Por ejemplo, Pascal, Maxwell, en el caso de AMD Polaris o Vega. ¿Qué es esto? La arquitectura es la plataforma o tecnología bajo la que se ha diseñado una tarjeta gráfica. Por ejemplo, Maxwell o Pascal en el caso de Nvidia, o Polaris o Vega en el caso de AMD. Entre gráficas con la misma arquitectura, lo único que varía son las especificaciones. Es decir, por ejemplo, en el caso de Pascal, la GTX 1060 y la GTX 1080 tienen el mismo funcionamiento, gestionan igual los recursos, usan los mismos drivers, están fabricadas de la misma forma, lo único que cambia son las especificaciones de las gráficas, el funcionamiento es el mismo. De hecho, generalmente cuando se diseña una nueva arquitectura lo que se hace es diseñar el chip más potente y luego ese chip se recorta para diseñar los distintos modelos de tarjetas gráficas. Por lo tanto, comparar especificaciones dentro de una misma arquitectura tiene sentido, pero comparar especificaciones entre distintas arquitecturas no tanto. La forma de gestionar los recursos de gráficas de distintas generaciones es diferente, el diseño del interior del núcleo de la gráfica también es diferente, por lo tanto las especificaciones nos pueden dar una idea del rendimiento, pero nunca nos van a servir para hacer una comparación exacta entre gráficas de diferentes arquitecturas. Al hablar de especificaciones de tarjetas gráficas, generalmente también se nombra un código, por ejemplo GP104, GM204. Esto no es más que la nomenclatura interna que tiene Nvidia o AMD para los núcleos de sus gráficas. Por ejemplo, el núcleo de la GTX 1080 es el GP104 o el de la GTX 1060 es el GP106. Otro dato muy importante sobre las especificaciones es el número de transistores. Ya vimos en el vídeo sobre cómo funcionaba un procesador que los transistores son el elemento más pequeño dentro de una tarjeta gráfica. A partir de los transistores se forman todo el resto de elementos que componen una gráfica. Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de transistores, más grande sea el núcleo y más potente sea la gráfica. Evidentemente, a medida que aumenten las especificaciones, aumentará el número de transistores. Relacionado con los transistores está el proceso de fabricación, que normalmente se mide en nanómetros. Esto indica el tamaño de los transistores que forman el núcleo. Cuanto menor sea, más transistores entrarán en el mismo espacio y menor será el consumo. Las gráficas Polaris de AMD, por ejemplo, están fabricadas a 14 nanómetros, mientras que las Pascal a 16 nanómetros. La generación anterior de gráficas, las GTX 900 y las R9 300, estaban fabricadas a 28 nanómetros, y la mejora de rendimiento y eficiencia energética que se ha conseguido con Pascal y Polaris ha sido en gran parte gracias a la reducción del proceso de fabricación. Ahora vamos a pasar a hablar de los elementos que forman el núcleo de la gráfica. De lo primero que tenemos que hablar aquí es, en el caso de Nvidia, de los CUDA cores y en el caso de AMD, los Stream Processors. Estos no son más que el número de núcleos que tiene la gráfica. Como ya vimos en el vídeo de CPUs versus GPUs, una tarjeta gráfica se forma por miles de núcleos trabajando en paralelo. Este dato nos indica cuántos de estos núcleos tenemos. Cuantos más núcleos tengamos, evidentemente más potente será la gráfica porque podremos hacer más tareas al mismo tiempo. Eso sí, como he dicho al principio del vídeo, una gráfica con 2500 núcleos no tiene por qué ser más rápida que una gráfica con 2000 núcleos si pertenecen a arquitecturas diferentes. Otro de los valores a tomar en cuenta al hablar del núcleo son las frecuencias. La frecuencia del núcleo o core clock no es más que el número de ciclos que puede realizar por segundo. Normalmente se mide en megahercios. Una gráfica que funciona a 1000 megahercios significa que su núcleo realiza 1000 millones de ciclos por segundo. Por lo tanto, para medir la potencia de la gráfica, deberíamos medir cuántas operaciones es capaz de hacer en un ciclo y cuántos ciclos realiza por segundo. Y esos son los teraflops. Los teraflops indican el número de operaciones que es capaz de realizar la gráfica por segundo. Una gráfica con 9 teraflops es capaz de realizar 9 billones de operaciones por segundo. Una brutalidad. Aunque los teraflops que vemos en las especificaciones se calculan multiplicando el número de núcleos por la frecuencia de los mismos por 2. Con esto estamos calculando los teraflops máximos teóricos. Es decir, en un mundo ideal en el que no se tiene en cuenta ni la memoria, no hay ningún tipo de latencia ni nada, ¿cuántos cálculos podría hacer la gráfica por segundo? Por lo tanto, en el mundo real, una gráfica nunca va a ser capaz de alcanzar los teraflops que ponen sus especificaciones. Se trata de un dato teórico, por lo tanto, no sirve de prácticamente nada. Los teraflops se volvieron famosos cuando Sony empezó a hacer publicidad de que su Play 4 tenía más teraflops que la Xbox One, pero realmente tendríamos que ver cuántas operaciones por segundo es capaz de realizar la gráfica en diferentes escenarios. Los teraflops que vemos en las especificaciones no sirven para nada. De nada sirve tener unos teraflops teóricos altísimos si luego tus drivers no son capaces de exprimir la gráfica y se quedan
están muy lejos de ese dato teórico. Para cerrar el tema de las frecuencias, voy a hablar sobre la frecuencia boost y la frecuencia base, que es algo que vemos muchas veces en las especificaciones. La frecuencia boost es la frecuencia a la que va a trabajar la gráfica cuando esté bajo carga. La gráfica solo funcionará a la frecuencia base cuando tenga poca carga o cuando se caliente mucho y tenga que bajar frecuencias para no quemarse. Pero además de esto, en las gráficas Nvidia tenemos lo que ellos llaman GPU boost, que lo que hace es subir la frecuencia por encima de la frecuencia boost cuando la gráfica lo crea necesario y tenga buenas temperaturas. Por ejemplo, en Pascal, si tú pones una GTX 1080 a una frecuencia boost de 1936 MHz, cuando juegues la gráfica seguramente esté a unos 2050 MHz o incluso más. Es una especie de overclock automático y será mayor o menor en función de distintas variables como la carga de la GPU, las temperaturas, el voltaje actual, y no hay que preocuparse por esto porque la BIOS ya está configurada para funcionar siempre en valores seguros. Si la gráfica sube frecuencias y empieza a calentar, bajará automáticamente las frecuencias. Otros dos elementos de los que solemos hablar y son muy poco conocidos son los TMUs y los ROPs. Los TMUs son las unidades de mapeado de texturas. Los modelos 3D de nuestros juegos están formados por triángulos y esos triángulos tienen una textura. Si nuestro personaje se agacha, se da la vuelta, se pone boca abajo o hace cualquier cosa, esos triángulos que forman el modelo 3D van a cambiar, se van a modificar, se van a girar, van a cambiar su posición y por lo tanto su textura también se va a modificar. Si no se modificasen pasarían cosas rarísimas. Por ejemplo, que nuestro personaje se ponga boca abajo y que en la cabeza le aparezcan las texturas de los pies y en los pies las texturas de la cabeza. Por lo tanto, nosotros sabemos inicialmente de qué color va a ser cada punto del triángulo y cuando modifiquemos ese triángulo tenemos que volver a calcular de qué color va a ser cada uno de sus puntos en función del triángulo inicial. Para eso tenemos los TMUs, que son núcleos especializados en esta tarea. Están diseñados para hacer estas operaciones, por lo tanto son extremadamente rápidos haciendo esto y además quitan trabajo al núcleo de la gráfica. Los ROP, Render Output Unit, son otros núcleos especializados. En este caso se encargan de la parte final del renderizado de una imagen. Dicho de forma sencilla, se encargan de decir de qué color va a ser cada uno de los píxeles finales de la imagen que luego se va a mostrar en nuestro monitor. Además, también se encargan del anti-aliasing basado en multisample. Esto ya lo expliqué en profundidad en un vídeo anterior, podéis ir a verlo. Si en un juego activamos algún anti-aliasing como el MSAA o el SSAA, serían los ROPs los que se encargarían de hacer las operaciones necesarias para aplicar dicho anti-aliasing. En el caso de los TMUs y los ROPs, evidentemente cuantos más tengamos mejor. Ahora bien, el número de ROPs y TMUs suele en función de la potencia de la gráfica, es decir, si la gráfica es muy potente y tenemos muy pocos ROPs y TMUs, se va a crear un cuello de botella que va a hacer que la gráfica no rinda como debería, pero si ocurre al revés, que tenemos un núcleo muy poco potente y un montón de ROPs y TMUs, vamos a desaprovecharlos porque el núcleo de la gráfica no va a ser capaz de procesar la suficiente información para que todos los ROPs y TMUs trabajen al máximo. Por lo tanto, Nvidia y AMD cuando diseñan las gráficas deciden qué número de ROPs y TMUs llevará cada uno de sus modelos en función de su potencia. Y ahora vamos a pasar a hablar de la memoria de las gráficas. Evidentemente siempre tenemos el dato de la cantidad de memoria que tenemos, 4 GB, 6 GB, pero además tenemos otros datos como la frecuencia de la memoria, que sería el número de ciclos que puede realizar la memoria por segundo, igual que en el núcleo. Pero además nos dan otro dato, que es el ancho del bus. El bus sería la cantidad de información que puede enviarse en cada ciclo de memoria. Para entender cómo funciona esto, vamos a poner un ejemplo muy simple, una autopista. El bus sería el número de carriles que tenemos en esa autopista, y la frecuencia, la velocidad a la que se mueven los coches. Lo que nos interesa conocer es a lo largo del día cuántos coches son capaces de pasar por esa autopista. Eso sería el ancho de banda y normalmente se mide en gigabytes por segundo. Se calcula multiplicando la frecuencia de las memorias por el bus entre 8 por 2. Evidentemente, cuanto mayor sea el ancho de banda, mejor. Eso significará que el núcleo puede acceder más rápido a la información que tenemos en memoria. Ahora bien, el ancho de banda no da rendimiento por arte de magia. Es decir, si un juego necesita consumir, por ejemplo, 200 GB segundo de ancho de banda, que nuestra gráfica tenga 250 GB por segundo de ancho de banda o 600 GB por segundo de ancho de banda, va a dar exactamente lo mismo. Pero aún así es un dato importante, sobre todo en altas resoluciones. Si queremos jugar a 4K, por ejemplo, necesitamos un ancho de banda muy grande. Además, tenemos diferentes tipos de memorias gráficas, GDDR5, GDDR5X, HBM, pero no me voy a meter en esto porque ya dediqué todo un vídeo a hablar sobre los diferentes tipos de memorias que tenemos. Podéis ir a mi canal y verlo. Para terminar, vamos a hablar del TDP. El TDP es el calor máximo que va a generar el núcleo, es decir, el calor que vamos a tener que disipar. Se mide en vatios, lo que hace que muchas veces se confunda con el consumo.
aunque hay que decir que normalmente se corresponde con el consumo, y es lógico que sea así, porque la electricidad que está chupando la gráfica se va a convertir en el calor y es lo que vamos a tener que disipar, pero hay veces que te dan un TDP de por ejemplo 150 vatios y luego el consumo real son 170 o 180 vatios. Vamos, que las empresas no suelen ser totalmente honestas con este valor. Y si no me he dejado nada por el camino, esto es todo lo que podemos ver cuando miramos las especificaciones de una tarjeta gráfica. Como he dicho nada más empezar, intentar comparar el rendimiento de dos gráficas con diferente arquitectura no tiene mucho sentido, nos puede dar una idea aproximada, pero no nos va a dar el dato real. Si queremos conocer el rendimiento de una gráfica, lo mejor que podemos hacer es ponernos a jugar con ella y ver cuánto rinde, o probarla en algún benchmark, pero en el caso de los benchmark tenemos la desventaja de que muchas veces solo miden la potencia bruta de la gráfica y no miden su rendimiento en escenarios reales. Y como sé que va a haber alguna pregunta sobre esto en los comentarios, os dejaré por aquí un vídeo sobre cómo elegir una tarjeta gráfica, es decir, cómo elegir dentro de las GTX 1080 entre los diferentes modelos, ya que aparte de lo que hemos hablado aquí, existen otro tipo de especificaciones como las fallas de alimentación que trae, el número de pines de alimentación que trae la gráfica, el disipador y todo eso. Como siempre, si os ha quedado alguna duda podéis preguntarle en los comentarios y hasta el siguiente vídeo.